En el funeral de mi hijo, mi nuera quitó el anillo de boda de su mano y susurró a su amante: «Lo venderé para ahorrar para el coche nuevo». Me mantuve en silencio hasta que descubrió que todos los bienes habían sido transferidos a mí. Me alegra que estén aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad me ven para saber hasta dónde ha llegado mi relato. La funeraria estaba impregnada del aroma de lirios, la flor favorita de Miguel. Insistí en incluirlos a pesar de que Lucía se quejaba por el gasto. Mi hijo merecía este último acto de amor, aunque solo fueran flores que se marchitarían y morirían como él. Demasiado joven, demasiado pronto. Me senté en la primera fila, con un vestido negro que colgaba flojo de mi figura. Había perdido 15 kilos desde que a Miguel le diagnosticaron la enfermedad hace 6 meses. Mi hijo, mi único hijo, se había ido a los 42 años, dejando un vacío en mi pecho que se sentía físico, como si alguien me hubiera arrancado el corazón con una cuchara opaca. El director del funeral se acercó, con el rostro mostrando una máscara ensayada de compasión. «Señora Martínez, ¿quiere unos momentos a solas con Miguel antes de cerrar el ataúd?». Asentí, incapaz de articular palabras, por el nudo en mi garganta. Mis piernas pesaban como plomo al levantarme, apoyándome en el brazo de la silla para mantener el equilibrio. La habitación giraba levemente. La realidad parecía una pesadilla cruel de la que no podía despertar. Al menos Miguel parecía en paz. El sufrimiento que había deformado su rostro durante las últimas semanas había desaparecido. Sus manos descansaban cuidadosamente sobre el pecho. Su anillo de bodas brillaba bajo las luces suaves. Ese anillo me recordó el día en que Miguel lo escogió. Cuánta emoción sentía por casarse con Lucía. «Ella es la indicada, mamá», decía con los ojos iluminados por un amor que creía en la eternidad. Toqué su mejilla fría mientras mis lágrimas caían sobre su traje. «Te amo, mi dulce niño», susurré. «Te extrañaré cada día por el resto de mi vida». Entonces, el sonido de tacones golpeando el suelo de madera me hizo girar. Lucía estaba allí, con un vestido negro de diseñadora que abrazaba su figura delgada, su maquillaje impecable a pesar del pañuelo con el que secaba sus ojos secos. Nunca la había visto llorar realmente desde que Miguel falleció. Ana intervino con firmeza. «Joan, deben cerrar el ataúd ahora», dijo con cierto tono de impaciencia. «Solo un minuto más», rogué. Lucía suspiró, pero retrocedió. Me incliné para besar la frente de Miguel por última vez, y luego me aparté hacia un rincón del cuarto, sintiéndome demasiado pesada para sostenerme en pie. Me senté en una silla y me sentí invisible en medio de mi dolor. Fue entonces cuando lo vi, un hombre alto, con cabello oscuro, que no reconocí entre los dolientes. Permanecía cerca de la entrada, su mirada fija en Lucía. Cuando ella lo notó, hubo una conexión, una mirada tan profunda que me dejó sin aliento. Mientras la gente se dirigía a la recepción, Lucía se acercó al ataúd de Miguel. Imaginé que estaba despidiéndose a su manera. Una despedida privada, y yo estaba a punto de apartar la mirada para darle ese instante cuando vi que sus manos se juntaban. Con movimientos rápidos y ensayados, ella deslizó el anillo de boda de su dedo. Mi corazón se detuvo. Seguramente estaba imaginando cosas, pero no. Lucía guardó el anillo en su bolsillo y miró a su alrededor sin notar que yo estaba oculto en las sombras de la esquina. Caminó rápidamente hacia el hombre que estaba en la entrada. Me obligué a ponerme de pie y me acerqué con las piernas temblorosas hasta poder escuchar su susurro. «¿Lo conseguiste?», preguntó el hombre con voz baja. Lucía tocó su bolsillo con una sonrisa pequeña en los labios. «Por supuesto, es de platino con diamantes. Debería valer un buen precio». «Perfecto», apretó el brazo de ella. «Eso es 3.000 más para el Mustang. Estoy pensando en rojo». Lucía contestó con voz ligera, como si hablaran de planes para el fin de semana. Y no en medio del funeral de mi hijo. Miguel siempre detestó los autos llamativos, los consideraba poco prácticos.
Ella puso los ojos en blanco. «Bueno, ya no está aquí para quejarse, ¿verdad?», dijo el hombre con una risa que me cortó como una daga. Debo haber hecho algún sonido, un jadeo o llanto, porque ambos se volvieron de repente. El rostro de Lucía se transformó al instante en una máscara de dolor. Ana solo estaba, esto es, Diego, colega de Miguel, estaba consolándome. No podía hablar. Abrí la boca pero no salieron palabras. La habitación se movió y giró a mi alrededor, cuando el impacto de lo que había presenciado me golpeó por completo. El cuerpo de mi hijo ni siquiera estaba... El frío me envolvía, y su esposa, la mujer a quien había amado y en quien confiaba, había robado su anillo de bodas para venderlo y comprar un coche con su amante. «Deberías sentarte, Ana. Pareces mareada», dijo Lucía, tomando mi brazo con una falsa preocupación. «El dolor es demasiado para ti». ¿Dolor? Sí, me estaba ahogando en él. Pero ahora algo más ardía junto a ese sentimiento. Una rabia intensa y aguda que me quitaba el aliento. ¿Qué podía decir? ¿Cómo enfrentarla allí mismo, con Miguel tendido y la gente reuniéndose para llorarlo? Por eso guardé silencio. Permití que ella me guiara de vuelta a mi asiento. La dejé interpretar el papel de viuda desconsolada, mientras en mi mente se repetían las imágenes y palabras que había escuchado, grabándolas en mi memoria como una marca indeleble. El director del funeral cerró el ataúd y en mí también algo se cerró. Una puerta que bloqueaba cualquier resto de calor o confianza que me quedaba hacia la mujer que había sido esposa de mi hijo. Lo que en ese momento desconocía, lo que Lucía tampoco sabía, es que Miguel había hecho planes que cambiarían toda la situación. Pero por entonces, todo lo que sentía era pérdida y traición, un peso insoportable que me aplastaba el pecho mientras alejaban a mi hijo de mí para siempre. Esa noche, de regreso en la casa que compartía con Miguel y Lucía, permanecí despierto en la cama. La escena de la funeraria se repetía una y otra vez en mi mente. La manera tan despreocupada con la que se quitó su anillo, la sonrisa al guardar el anillo en su bolsillo, los planes para comprar un Mustang rojo con el símbolo del amor y compromiso de mi hijo. Y me preguntaba con un frío que calaba profundo en mis huesos qué otros secretos estaría guardando Lucía mientras mi hijo luchaba por su vida. Las semanas posteriores al funeral de Miguel transcurrieron en una neblina de dolor. Me movía por la casa como un espectro, tocando sus cosas, sentándome en su silla preferida, intentando con desesperación sentir alguna conexión con mi hijo. Lucía, por su parte, parecía recuperarse de manera sorprendentemente rápida. En pocos días, sus ropas de luto negro fueron reemplazadas por colores vivos, su teléfono sonaba constantemente con mensajes que la hacían sonreír cuando creía que yo no la veía. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de enterrar a Miguel, escuché el auto de Lucía salir del camino de entrada. Ella había mencionado algo sobre un grupo de apoyo para el duelo, aunque yo nunca había visto indicios de tristeza en ella. La casa cayó en un silencio pesado, de esos que hacen consciente cada crujido y susurro. Me encontré vagando hacia el dormitorio de Miguel y Lucía. No había entrado allí desde antes del funeral. La cama estaba tendida, pero no con la precisión militar de Miguel. Su lado, el derecho, ya estaba despejado de sus pertenencias, sus gafas de lectura, el montón de revistas médicas, el tubo de crema para manos que usaba por su piel seca, todo desaparecido. Era como si Lucía lo estuviera borrando poco a poco. Abrí su armario y lo encontré medio vacío, sus trajes y camisas ya retirados. ¿Dónde habrían ido a parar? Pasé la mano por las pocas prendas restantes, llevándome un suéter al rostro para inhalar su aroma, pero el aroma era a detergente, no a Miguel. Fue entonces cuando vi la caja de zapatos en el estante superior, escondida detrás de los bolsos de diseñador de Lucía. La tomé. Mis dedos artríticos luchaban por abrir la tapa. Dentro había varias fotografías, muchas de ellas. Miguel y Lucía en tiempos más felices.
su luna de miel en Hawái, vacaciones, cumpleaños. Pero al revisar las imágenes noté algo extraño. Cuanto más recientes eran las fotos, más forzada parecía la sonrisa de Miguel. La luz en sus ojos se iba apagando año tras año. En el fondo de la caja había un sobre pequeño. Lo abrí y sentí que mi corazón se congelaba. Fotos de Lucía con el hombre del funeral, Diego. Se abrazaban, se besaban, sus cuerpos entrelazados sin dejar dudas sobre su relación. Las fechas en las imágenes digitales retrocedían 3 años. 3 años mientras Miguel seguía saludable, antes de que el cáncer empezara a consumir su cuerpo. Mis manos temblaban al revisar las fotos más recientes, de hace 2 meses, cuando Miguel ya estaba postrado en cama, cuando me mudé para ayudar a cuidarlo, Lucía salía a despejar la mente o a hacer mandados, mientras mi hijo se estaba muriendo. Me dejé caer al borde de la cama, las fotos esparcidas a mi alrededor parecían pruebas en la escena de un crimen. Y en muchos sentidos, eso era, el asesinato de un matrimonio, de la confianza, de promesas pronunciadas y quebrantadas. Un cajón en la mesita de noche del lado de Lucía estaba un poco abierto. No debía mirar. Sabía que no debía. Pero mi mano se movió por sí sola, abriéndolo aún más. Dentro había una carpeta de cuero, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y una carpeta etiquetada Tratamiento de Miguel. Tenía un seguro excelente gracias a su trabajo como administrador hospitalario. Sin embargo, todavía había gastos considerables de su bolsillo para tratamientos experimentales, medicamentos no completamente cubiertos y la dieta especial que la oncóloga había recomendado. Yo me ofrecía a ayudar con mis modestos ahorros, pero Lucía insistió en que estaban bien. Los extractos contaban otra historia. Dinero retirado de su cuenta conjunta, miles de dólares en los mismos días de citas con especialistas. Miguel estaba demasiado débil para asistir solo, pero los cargos en su tarjeta de crédito no correspondían a centros médicos, sino a hoteles lujosos, restaurantes caros y tiendas exclusivas. Mi visión se nubló por lágrimas de rabia. Mientras mi hijo moría, su esposa gastaba el dinero destinado a su tratamiento en encuentros con su amante. Escuché que abrían la puerta principal y rápidamente guardé todo en el cajón, devolviendo la caja de zapatos a la estantería. Salí del dormitorio justo cuando los tacones de Lucía resonaban por el pasillo. «Ana», llamó molesta al verme cerca del cuarto. «¿Qué haces aquí arriba?» Traté de inventar una mentira creíble mientras buscaba algún viejo suéter de Miguel para consolarme. Su expresión se suavizó en una mirada práctica de lástima. «Oh, ya había donado esas cosas a una organización benéfica. No es saludable aferrarse a sus pertenencias, Ana. El consejero de duelo nos dijo que debíamos seguir adelante». Donado sin preguntarme si quería algo de mis hijos, tragué la amargura que me subía por la garganta. «Tienes razón», logré decirlo, aunque las palabras sabían a ceniza. «Debería descansar un poco». «Buena idea», dijo ella mientras se alejaba, con el teléfono vibrando otra vez. «Mañana salgo temprano, trabajo». Lucía no trabajaba. Había dejado su puesto de higienista dental cuando Miguel consiguió su ascenso hace 3 años, justo cuando empezó el affair. Esa noche comprendí, mientras yacía despierta, que todo encajaba en un terrible rompecabezas. Las llamadas nocturnas durante la enfermedad de Miguel que Lucía atendía en otra habitación, los compañeros de trabajo que enviaban flores costosas, pero nunca la visitaban, la forma en que Miguel a veces miraba a Lucía con una pregunta en los ojos que ella nunca respondía. ¿Lo sabía? Mi hijo dulce y confiado había descubierto la traición de su esposa mientras luchaba por su vida. Pensar eso me destrozaba el corazón una vez más. A la mañana siguiente, Lucía se fue antes del amanecer, vestida con un vestido ajustado que apenas era apropiado para el trabajo. Esperé hasta que su coche desapareciera por la calle y luego fui a la oficina en casa de Miguel, un lugar que Lucía casi ninguna vez visitaba. Su portátil ya no estaba, pero el archivador seguía allí. Encontré la llave de repuesto pegada bajo el escritorio, justo allí, donde siempre lo había guardado desde que era un adolescente, con diarios privados para protegerlos de su curiosa madre. El armario estaba organizado al detalle, con expedientes médicos, documentos de la casa y pólizas de seguro. En el fondo del cajón inferior
encontré una carpeta etiquetada simplemente con la letra H. Dentro había capturas de pantalla de mensajes de texto entre Lucía y Diego que databan de hace casi un año. Recibos de hotel, un extracto de tarjeta de crédito que mostraba cargos por lencería y champán en el aniversario del diagnóstico de Miguel y una única nota manuscrita de mi hijo que decía: «Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. No quería preocuparte mientras estaba enfermo, he hecho arreglos, el abogado te explicará todo, te quiero, siempre te he querido, siempre lo haré». El papel se arrugó en mis manos temblorosas mientras las lágrimas nublaban mi vista. Miguel había sabido, había descubierto la traición de Lucía y lo había ocultado para no causarme más dolor mientras se encontraba enfermo. Pero, ¿qué disposiciones había tomado? ¿Y por qué me pedía perdón? El sonido de la puerta principal al abrirse me sobresaltó. Lucía no debía regresar hasta la noche. Rápidamente volví a meter la carpeta y cerré el armario, secándome las lágrimas mientras salía apresurada del despacho. En el pasillo casi chocó conmigo Diego, el hombre del funeral, el amante de Lucía, que cargaba una maleta del cuarto de invitados. «Señora Martínez», dijo, claramente sorprendido de verme, pensé que hoy tenía reunión del club de lectura. No tenía club de lectura. Lucía también le había mentido a él. «Vivo aquí», dije simplemente con la voz más firme de lo que esperaba. «¿A dónde llevas eso?» Lucía me pidió que ayudara a mover algunas cosas. Sus ojos se desviaron de los míos. Era otra mentira. Reconocí la maleta. Había sido de Miguel, la que usaba para sus viajes de una noche al hospital durante su tratamiento. En esa maleta guardaba su diario, su tableta y sus pertenencias personales. «Esa es de mi hijo», dije. «Devuélvela». Diego dudó, mirando más allá de mí hacia la puerta principal. Me giré y vi a Lucía allí, con el rostro sonrojado por la ira y algo más, miedo. «Ana», dijo con voz dulce pero con la mirada fría. «Te he dicho que necesitamos limpiar sus cosas para cerrar ese capítulo». ¿Cerrar? Como si mi hijo fuera un capítulo de un libro para terminar y olvidar. En ese instante vi a Lucía claramente por primera vez, no como mi nuera ni como la amada esposa de Miguel, sino como la depredadora que realmente era. Y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo al darme cuenta de que aún no había terminado de quitarnos cosas. El enfrentamiento en el pasillo terminó con Diego devolviendo a regañadientes la maleta de Miguel a la habitación de invitados. Lucía sonrió con tensión. Sus ojos brillaban con una rabia apenas contenida. «Lo revisaremos juntas más tarde, Ana», dijo en tono firme, dejando claro que no habría discusión. Durante los días siguientes noté cambios sutiles en la actitud de Lucía hacia mí. La máscara de la nuera preocupada comenzaba a desvanecerse. Se fue alejando cada día un poco más. Olvidaba avisarme a qué hora estaría lista la cena. El termostato en mi habitación misteriosamente se bajaba durante la noche. Cosas pequeñas que se podían justificar fácilmente, pero yo las identificaba por lo que realmente eran. El inicio de una campaña para hacerme salir de allí. Había vivido con Miguel y Lucía casi 3 años, desde que Diego, mi esposo de 40 años, falleció de un infarto. Miguel insistió en que vendiera mi casa y me mudara con ellos. Me decía: «Mamá, esa casa es demasiado grande para ti ahora. Tenemos mucho espacio y me sentiría mejor si no estuvieras sola». Ahora me preguntaba si Lucía siempre había resentido esa decisión, soportándome solo porque Miguel quería que yo estuviera allí. Una tarde, aproximadamente un mes después del funeral, estaba sentada en el pequeño cuarto de sol junto a la cocina mirando álbumes antiguos con fotos de Miguel cuando era niño. Se había vuelto mi ritual nocturno para sentirme más cerca de él. Por la puerta entreabierta escuché a Lucía hablar por teléfono. Decía con voz baja, pero clara: «La vieja señora está siendo un problema». Hablaba de algunas cosas de Miguel que yo estaba intentando ordenar. Continuó diciendo: «No creo que sepa sobre nosotros, pero siempre me está observando
con esos ojos tristes y acusadores. Hizo una pausa y concluyó: «Tenemos que actuar más rápido. La casa vale al menos $750.000 en este mercado. Cuando se venda, podremos...». Bajó aún más la voz y se alejó para que solo entendiera fragmentos: cuenta de jubilación, seguro de vida, Florida. Mi sangre se heló. Lucía estaba planeando vender la casa, mi hogar, el lugar donde guardaba mis últimos recuerdos de Miguel. Y por lo que escuché, ella quería llevarse todo lo que mi hijo había construido con esfuerzo para empezar una vida nueva junto a su amante. Me quedé paralizado, con el álbum de fotos temblando en mis manos. Una imagen de Miguel cuando tenía 10 años me miraba sonriente con los dientes delanteros faltantes y unos ojos llenos de la inocencia propia de la niñez. Siempre había sido un niño confiado, que veía lo mejor en todos. Esa cualidad nunca lo abandonó, ni siquiera de adulto. Yo mismo ahora comprendía con Lucía, no puedo simplemente echarla. Lucía siguió mientras se alejaba para que la oyera. Se vería mal. La gente ya cree que estoy avanzando muy rápido. Pero si ella decide irse por voluntad propia, hizo una pausa precisa. Exactamente, hay que hacerla sentir tan incómoda que salga corriendo, con esa hermana suya en Arizona. Mi hermana Elena me había ofrecido quedarme con ella después de la muerte de Miguel, pero había rechazado, sin querer dejar el hogar que me hacía sentir más cerca de mi hijo. «Dame unas semanas», decía Lucía. «Para verano, esto será todo nuestro». La llamada terminó y escuché sus tacones resonar en la cocina. Rápidamente me sequé las lágrimas y fingí estar concentrado en el álbum de fotos cuando apareció en la puerta del solarium. «Aún despierta, Ana». Lucía se apoyó en el marco de la puerta con una copa de vino tinto en la mano. «Casi es medianoche. Solo miro algunas fotos antiguas», respondí orgulloso de cómo mi voz mantenía firmeza a pesar de la tormenta interna que sentía. Lucía miraba el álbum de fotos con indiferencia. «Deberías realmente pensar en lo que harás a largo plazo, Ana. Esta casa está llena de recuerdos de Miguel. No puede ser saludable que te quedes aquí, rodeándote de fantasmas». «Esto es mi hogar», respondí con sencillez. La sonrisa de Lucía no llegó hasta sus ojos. Era el hogar de Miguel y mío. Y ahora que él se ha ido, estoy considerando hacer algunos cambios. ¿Mudarnos a un lugar más pequeño, quizás? Entiendo. Cerré el álbum con cuidado, mis manos firmes, pese al latir acelerado de mi corazón. ¿Y cuándo planeabas hablar conmigo sobre esto? Lo estoy haciendo ahora mismo. Lucía tomó un sorbo de vino. Estoy pensando en poner la casa a la venta el próximo mes. El mercado está favorable últimamente. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, pregunté, aunque ya imaginaba su respuesta. ¿No te invitó Elaine a Arizona? Sería perfecto para ti. Clima cálido, sin escaleras que subir y otros adultos mayores con quienes socializar. Hablaba como si me ofreciera una oportunidad maravillosa y no como si me descartara como un objeto sin valor. Lo pensaré, dije mientras me levantaba despacio. La artritis en mis rodillas hacía que cada movimiento doliera, algo que Lucía conocía bien. Ella había contado con mis limitaciones físicas para hacerme dependiente y menos propensa a resistirme. «No lo pienses demasiado», dijo Lucía, con voz un poco más firme. «Ya hablé con un agente inmobiliario. Vienen la próxima semana a tomar fotos». Y con eso se dio la vuelta y salió. Me alejé, dejándome de pie, solo entre los recuerdos de mi hijo. Aquella noche permanecí despierta en la cama, con los planes de Lucía resonando en mi mente. No tenía ningún derecho legal sobre la casa. Sabía que había sido comprada después de que Miguel y Lucía se casaran. Ambos nombres figuraban en la escritura. Con Miguel ausente, la propiedad debería corresponder naturalmente a su esposa, a no ser que una memoria apareciera, nítida y precisa. La nota de Miguel en la carpeta decía: «He hecho arreglos, el abogado explicará todo». ¿Qué arreglos y quién era ese abogado? Miguel nunca me había mencionado ninguna disposición legal. A la mañana siguiente aguardé hasta que Lucía salió para su clase de yoga, que ahora suponía era una cita con Diego antes de regresar a la oficina de Miguel.
Revisé sus contactos, su agenda, buscando alguna referencia a un abogado o citas legales. Nada apareció. Estaba a punto de rendirme cuando noté una tarjeta profesional escondida en el marco de la foto familiar sobre su escritorio. James Peterson, abogado, con un número de teléfono. Con las manos temblorosas marqué el número. En las oficinas legales de Peterson, una voz femenina amable respondió. Dije, sí, hola, me llamo Ana Martínez. Mi hijo era Miguel Martínez. Él falleció el mes pasado. Hubo una pausa. Señora Martínez, hemos estado esperando su llamada. El señor Peterson ha tratado de comunicarse con usted, pero el número que teníamos parece estar desconectado. Mi viejo celular había olvidado pagar la cuenta en medio del caos. Después del fallecimiento de Miguel, Lucía amablemente sugirió que cancelara el servicio, ya que apenas lo utilizaba. Me disculpé, comentando que Miguel había dejado una nota indicando que debía comunicarme con su abogado. Pregunté si se trataba del señor Peterson y me confirmaron que sí, que él había gestionado los asuntos de mi hijo. Cuando llamé, me pidieron concertar una cita urgente. ¿Sería posible mañana a las 10? Lucía tenía una cita recurrente para su peinado los jueves, así que ni siquiera notaría mi ausencia. Acepté, sintiendo un cosquilleo que no experimentaba desde hacía meses, confiando en que ese horario sería ideal. Al colgar, observé la fotografía familiar en el marco. Miguel sonreía con el brazo alrededor de Lucía y yo estaba al lado, aparentando felicidad y normalidad. Sin embargo, las apariencias engañan, algo que iba aprendiendo del modo más doloroso. ¿Qué habría hecho mi hijo? ¿Qué arreglos había preparado en sus últimos meses? ¿Y serían suficientes para evitar que Lucía me rechazara, como un desecho del pasado? A la mañana siguiente me vestí con cuidado, usando mi traje azul marino de pantalón, el mismo que llevé en la graduación universitaria de Miguel, luego en su boda y finalmente en su funeral. Lucía casi no levantó la vista del móvil cuando comenté que salía a tomar un café con un viejo amigo. Parecía incluso satisfecha de que me marchara. La oficina del señor Peterson se encontraba en un edificio sencillo en el centro, nada ostentoso, pero profesional y bien conservado. La recepcionista, la misma voz amable que escuché por teléfono, me condujo a una sala de conferencias cómoda, donde un hombre de unos 60 años, con cabello sal y pimienta y ojos bondadosos, se levantó para recibirme. Señora Martínez, soy Miguel Peterson. Lamento mucho su pérdida. Miguel hablaba de usted con frecuencia y gran cariño. Su tono sincero me hizo derramar lágrimas. Gracias, lo logré, respondió ella. Usted conocía bien a mi hijo. Fuimos compañeros en la Facultad de Derecho, aunque yo terminé y él cambió a Administración Sanitaria, explicó el señor Peterson mientras me indicaba que me sentara. Seguimos siendo amigos. Me contactó hace aproximadamente 8 meses para actualizar su testamento y hacer otros arreglos. 8 meses atrás, justo antes de su diagnóstico, pregunté con la boca seca. El señor Peterson abrió una carpeta sobre la mesa. Señora Martínez, ¿sabía que Miguel tenía sospechas sobre la fidelidad de su esposa? La pregunta directa me sorprendió. Recientemente descubrí pruebas, confesé, pero no sabía que Miguel estaba enterado. El señor Peterson asintió con solemnidad. Miguel contrató un investigador privado el año pasado, tras encontrar mensajes de texto preocupantes en el teléfono de Lucía. El investigador confirmó sus dudas. Lucía tuvo una relación extramatrimonial durante varios años. Mi corazón dolía al pensar que mi hijo soportaba ese peso, solo. ¿Por qué no la dejó? Estaba considerando hacerlo, dijo el señor Peterson. Pero luego llegó el diagnóstico de cáncer. Miguel decidió no añadir más complicaciones. Los trámites de divorcio se unieron a su lucha contra la enfermedad. Sin embargo, Miguel estaba resuelto a proteger sus bienes y a ti. Deslizó varios documentos sobre la mesa. Hace aproximadamente 6 meses, Miguel transfirió la propiedad de la casa a un fideicomiso que creó a tu nombre. También transfirió sus cuentas de jubilación, la póliza de seguro de vida y la mayoría de sus otros activos a este fideicomiso, donde tú eres la única beneficiaria. Observé los papeles sin poder entender lo que escuchaba.
Pero la casa, el nombre de Lucía, está en la escritura. Así es, confirmó el señor Peterson. Pero Miguel añadió una cláusula cuando la compraron que le daba el derecho de comprar su parte. Ejerció ese derecho y le pagó por su mitad, que ella aceptó sin leer la letra pequeña. La casa ahora pertenece en su totalidad al fideicomiso Joan Martínez Viviente. Mis manos temblaron al tocar los documentos. Ella no sabe nada. No. Miguel mantuvo estos arreglos en secreto. No quiso afrontar su reacción durante su enfermedad. Solté una risa amarga. Ella planeaba vender la casa, quedarse con todo y dejarme sin nada. La expresión del señor Peterson se endureció. Ella no tiene derecho legal a vender la propiedad. De hecho, según los términos del fideicomiso, ella tiene 60 días desde la muerte de Miguel para desalojar la propiedad, a menos que tú, como fideicomisaria, le permitas quedarse. ¿60 días? Ya estábamos a mitad de ese plazo. ¿Hay más?, continuó el señor Peterson, sacando otro documento. Miguel dejó una carta para ti con instrucciones para que te la entregara cuando vinieras a verme. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito con la letra familiar de Miguel. Rompí el sello con manos temblorosas y desplegué la única hoja que había dentro. Mamá, si estás leyendo esto es porque me he ido y has descubierto la verdad sobre Lucía. Lamento no haberte contado lo que estaba pasando. Quise protegerte de este dolor y necesitaba concentrarme en mis tratamientos, no en un divorcio complicado. Sabía de la infidelidad de Lucía desde hace más de un año. La traición casi me destruye, pero también abrió mis ojos. Comprendí que la mujer con la que me casé nunca me amó de verdad. Ella amaba lo que yo podía darle. No podía soportar la idea de que se llevara todo lo que había conseguido y te dejara desprotegida. Me diste todo, mamá. Sacrificaste mucho para criarte sola después de que papá se fuera. Ahora es mi turno de cuidarte. La casa es tuya. Mis ahorros, mis inversiones y mi seguro están en tus manos. Lucía no recibirá más de lo que la ley exige para un cónyuge, que no es mucho debido a nuestro breve matrimonio y a los acuerdos que hice. No permitas que te manipule con culpa o falsa tristeza. Ella mostró su verdadero rostro hace tiempo. Solo deseo haberlo visto antes. Te quiero, mamá. Espero que estos arreglos te den seguridad y tranquilidad para los años que vienen. Vive bien, sé feliz, eso es todo lo que siempre quise. Tu hijo, amoroso, Miguel. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras. Incluso en su agonía, Miguel había pensado en mí, protegiéndome. El señor Peterson me pasó silenciosamente una caja de pañuelos. Hay algo más, dijo con delicadeza cuando ya me había recuperado. La agente inmobiliaria, Lucía, se había puesto en contacto. Me llamaron ayer porque estoy registrada como la representante legal de la propiedad. Se sorprendieron mucho al descubrir que Lucía no tiene autorización para vender la casa. Levanté la mirada de repente, comprendiendo. Entonces, ella ya sabe. No todavía, informé a la gente. El dueño legítimo se pondrá en contacto, pero no especifiqué quién es. Pensé que tal vez preferirías encargarte de esa conversación tú misma. Una extraña tranquilidad se apoderó de mí. Durante semanas me sentí indefensa, bajo la voluntad de Lucía. Ahora la situación había cambiado. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Eso depende completamente de usted, señora Martínez. Puede pedirle a Lucía que se vaya inmediatamente o darle más tiempo. Puede vender la casa si lo desea o seguir viviendo en ella. El fideicomiso le otorga control total. Control total. Las palabras resonaban en mi mente. ¿Miguel me había devuelto el poder que Lucía quiso arrebatarme? Hay una reunión programada para mañana, continuó el señor Peterson. Lucía la solicitó para hablar sobre la venta de la casa. Me tomé la libertad de organizarla aquí en mi oficina. ¿Asistirá mañana? Era el día que Lucía había planeado poner en marcha sus planes, el día que esperaba comenzar el proceso, rechazándome a mí y todo lo que quedaba del legado de Miguel. Sí,
respondí con una nueva determinación en la voz. No me lo perdería por nada del mundo. Al salir de la oficina del señor Peterson, abrazando el expediente con los documentos y la carta de Miguel cerca del pecho, sentí la presencia de mi hijo más fuerte, que en cualquier momento después de su fallecimiento no me había abandonado. Incluso durante sus últimos meses, sufriendo y traicionado, había estado adelantándose, preparando todo para protegerme. Lucía no tenía idea de lo que se avecinaba. Pensaba que tenía todo el poder, que yo era solo una anciana frágil en duelo que podía manipular y desechar. Me subestimó y, sobre todo, menospreció el amor que mi hijo sentía por su madre. Regresé a la casa. Mi casa comprendí con una oleada de emoción. Para encontrar a Lucía en la cocina con una mujer alta y elegante, vestida con un traje de negocios. «Ana, aquí estás», dijo Lucía con un brillo falso en la voz. «Esta es Mónica Winters, de Elite Realty. Estábamos justamente hablando sobre opciones para preparar la casa». Mónica extendió la mano. «Señora Martínez, un placer conocerla». Él le decía a Lucía que esta propiedad podría venderse muy rápido en el mercado actual. Le estreché la mano con una sonrisa tranquila. «Qué interesante. Estará en la reunión de mañana en la oficina del señor Peterson». La sonrisa de Lucía se congeló. «¿Qué reunión? ¿Quién es el señor Peterson?» «El abogado de Miguel», aclaré, observando su rostro con atención. «Parece que hay cierta confusión sobre la casa. La reunión estaba fijada para las 10 de la mañana. Supuse que ya lo sabías». Lucía tenía el rostro un poco tenso. Pregunté si alguien me había informado sobre alguna reunión. Nadie me había dicho nada. «Seguro que solo es un trámite», dije con una sonrisa. «Estarás allí, ¿verdad?» Sus ojos se entrecerraron. «Por supuesto, llamaré a Diego. Él conoce las leyes de bienes raíces y puede acompañarme». «Maravilloso», respondí mientras me dirigía hacia arriba. «Cuantos más, mejor». Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo, desde que a Miguel le diagnosticaron la enfermedad. El día siguiente traería una confrontación que Lucía nunca esperaba. Aunque no sentía alegría por el impacto que la esperaba, no pude evitar sentir que se hacía justicia. Miguel me había protegido una última vez y ahora me tocaba a mí proteger su legado de la mujer que lo había traicionado de la peor manera. A la mañana siguiente, Lucía estaba inusualmente callada mientras conducíamos hacia la oficina del señor Peterson. Ella se había vestido con cuidado, llevando un traje de pantalón negro elegante. Su atuendo de poder reconocí porque lo usaba en las citas médicas de Miguel cuando había que tomar decisiones importantes. Diego nos esperaba en el estacionamiento, confiado con su traje caro y su maletín de cuero. «No te preocupes», susurró a Lucía mientras entrábamos al edificio, sin bajar la voz. «Esto probablemente solo sea un tema menor de papeleo. Lo resolveremos». Yo no dije nada, dejando que creyeran que solo era una mujer mayor, confundida, acompañando. La recepcionista me reconoció y me sonrió calurosamente. «Señora Martínez, el señor Peterson la espera. Por favor, pase». Lucía frunció el ceño por la familiaridad, pero me siguió hasta la sala de reuniones, donde el señor Peterson esperaba. A su lado estaba una joven con la computadora portátil abierta, probablemente una asistente legal. El señor Peterson me saludó diciendo: «Señora Martínez, me alegra verla de nuevo», antes de dirigir una mirada mucho menos cálida hacia Lucía. «Señora Martínez, gracias por venir». Los ojos de Lucía saltaron entre nosotros. «¿Otra vez? ¿Ustedes se conocen?» «Ayer», confirmé con calma mientras tomaba asiento. La compostura de Lucía vaciló por un momento, pero se recuperó señalando a Diego. «Este es Diego Reynolds, un amigo. Tiene experiencia en derecho inmobiliario». «Qué conveniente», comentó el señor Peterson con sequedad sin ofrecer la mano. «Por favor, tomen asiento». Una vez que todos estuvimos sentados, el señor Peterson abrió una carpeta idéntica a la que me había entregado el día anterior. «Estamos aquí para tratar el estado de la propiedad en la avenida Maple número 1742, actualmente habitada tanto por la señora Ana Martínez como por la señora Lucía Martínez». «Así es».
dijo Lucía, inclinándose hacia adelante, totalmente seria. He decidido vender la propiedad. Como viuda de Miguel, la casa me pertenece. El señor Peterson interrumpió con un tono firme, pero profesional, diciendo: me temo que eso no es correcto. La propiedad en cuestión pertenece al Fondo Fiduciario Ana Martínez, creado por Miguel Martínez hace aproximadamente 6 meses. Lucía parpadeó desconcertada, claramente sin asimilar la información. ¿De qué está hablando? Mi nombre está en la escritura. Miguel y yo compramos esa casa juntos. Al principio sí, el señor Peterson estuvo de acuerdo. Sin embargo, Miguel ejerció la cláusula de compra en el acuerdo de copropiedad conjunto el año pasado. Compró tu parte de la propiedad y transfirió la posesión completa al fideicomiso. Diego se inclinó hacia adelante, dejando que su lado legal tomara el control. Eso es imposible. Lucía tendría que haber firmado documentos para aceptar esa transferencia. El señor Peterson deslizó un papel sobre la mesa. Ella lo hizo. Aquí mismo, fechado el 15 de septiembre del año pasado. Lucía tomó el papel. Sus ojos repasaban rápidamente hasta que encontró su firma al final. Esto es para el refinanciamiento de la casa. Miguel dijo que necesitábamos mejores condiciones para la hipoteca. El documento especifica claramente que es un acuerdo de compra. Contraargumentó el señor Peterson. Los términos son explícitos. Recibiste $175.000 por tu parte de la propiedad. El rostro de Lucía se sonrojó. Me engañó. Nunca habría firmado si hubiera sabido que no podías venderle la propiedad a su madre después de su muerte. Por fin hablé, con la voz baja, pero afilada. ¿Eso es lo que quieres decir, Lucía? Su cabeza se giró hacia mí, sus ojos muy abiertos con la repentina conciencia de que sabía mucho más de lo que ella suponía. Ana, esto no es como parece. Miguel y yo hablamos sobre reducir el tamaño eventualmente. Solo hago lo que él habría querido. Por favor, no me mientas más, dije. El cansancio de meses de engaños pesaba en mi voz. Sé sobre Diego, sé de la infidelidad. Lo he sabido desde el funeral. El rostro de Lucía se tornó pálido. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella. Yo dije que te vi tomando el anillo de bodas de Miguel. El recuerdo aún era intenso y doloroso. Escuché que tú y Diego planeaban venderlo para comprar un coche. Un Mustang rojo, ¿cierto? Diego se mostró incómodo. La boca de Lucía se abrió y se cerró sin emitir palabra alguna. Y eso no era más que el inicio. Seguí hablando, encontrando fuerzas al fin, para decir la verdad. Encontré las fotos. Lucía. Vi los extractos de la tarjeta de crédito donde figuraban gastos de hoteles y restaurantes mientras Miguel estaba moribundo. Sé que usaste el dinero destinado a su tratamiento para mantener tu aventura amorosa. ¿Revisaste mis cosas? La sorpresa de Lucía dio paso a la indignación. ¿Cómo te atreves? Eran cosas de mi hijo, replicó ella. Le corregí. Cosas que planeabas deshacerte junto conmigo. El señor Peterson carraspeó para retomar los asuntos legales, la casa y la mayoría de los bienes de Miguel ahora son propiedad de la señora Ana Martínez, beneficiaria única y fiduciaria del fideicomiso en vida. Lucía, según la ley has recibido la parte correspondiente al cónyuge, la suma de $175.000 como indemnización y la cuenta conjunta de cheques. Todo lo demás pertenece a Ana. La confianza de Diego desapareció. Esto no puede estar bien. ¿Y el seguro de vida y las cuentas de retiro? Todos fueron transferidos al fideicomiso antes del fallecimiento de Miguel, confirmó el señor Peterson. Es perfectamente legal y vinculante. El rostro de Lucía se transformó en ira. Él no tenía derecho alguno. Yo era su esposa, una esposa que... Me estaba siendo infiel mientras él moría, dije en voz baja. Una esposa que ni siquiera podía esperar a que su cuerpo se enfriara antes de robar su anillo de boda para venderlo. La habitación quedó en silencio. Lucía me miraba, su fachada, perfectamente cuidada, desmoronándose ante mis ojos. ¿Sabías?, susurró finalmente. ¿En el funeral viste? Asentí, el dolor de ese momento aún reciente. Lo vi todo, Lucía. Lo escuché todo.
Ella se volvió hacia el señor Peterson, la desesperación reemplazando la ira. Esto no puede ser legal. No puede simplemente excluirme así. Le aseguro que es totalmente legal, respondió el señor Peterson. Miguel consultó con varios especialistas para asegurar que estos arreglos resistieran cualquier desafío. Usted recibió su parte legal, el resto era suyo para distribuir como quisiera. Lucía se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo. Esto es absurdo. No lo aceptaré. No tiene que aceptarlo, dijo el señor Peterson con calma. Pero esa es la realidad legal. Y según los términos del fideicomiso, tiene 30 días más para desalojar la propiedad, a menos que la señora Martínez decida permitirle quedarse más tiempo. Todas las miradas se dirigieron a mí. Encontré la mirada de Lucía con firmeza. Creo que 30 días es más que generoso, considerando sus planes para mí. ¿Qué planes? Lucía fingió inocencia, pero sus ojos la delataban. La escuché por teléfono, dije, hablando sobre cómo hacerme sentir incómoda, para que me fuera, llamándome la anciana que planea su nueva vida en Florida con las ganancias. Al hablar sobre la venta de mi casa, Diego tocó el brazo de Lucía y dijo que debíamos irnos, que era necesario consultar con nuestro propio abogado. Lucía lo apartó con brusquedad, inclinándose sobre la mesa hacia mí. Me dijo, ¿crees que has ganado? No eres más que una mujer vieja, triste y solitaria que se aferra a la memoria de su hijo muerto. Esto no ha terminado. Sin mostrarme afectada por su veneno, respondí, tienes razón en algo, Lucía. Me aferro a la memoria de mi hijo, pero gracias a él no estoy triste ni sola, estoy protegida. Lucía tomó su bolso y salió furiosa hacia la puerta. Diego la siguió de cerca. Al llegar al umbral, ella se volteó, sus ojos llenos de odio, y dijo, ¿disfruta la casa vacía? Ana, disfruta hablar con fantasmas. Después de que se fueron, el señor Peterson me ofreció un vaso de agua y me preguntó si estaba bien. Respondí que sí. En realidad me sentía más aliviada que afectada. Me dijo que Lucía podía intentar impugnar el testamento, pero que sus probabilidades de éxito eran muy bajas. Le contesté que intentara. Reuniendo mis cosas, pensé en que Miguel había previsto todo, como siempre hacía. Mientras conducía a casa, que ahora era realmente mía, sentí la presencia de Miguel a mi lado, no como un fantasma, como Lucía había insinuado cruelmente, sino como una fuerza constante de amor en mi vida. Él no solo me había dado seguridad financiera, sino también la verdad. Por dolorosa que fuera, me había liberado de la manipulación y las mentiras de Lucía. Al llegar vi que el coche de Lucía ya estaba en el camino de entrada. La encontré en el dormitorio que compartía con Miguel, sacando ropa del armario y arrojándola dentro de las maletas. No tienes que irte hoy, le dije desde la entrada. Tienes 30 días. No me quedo otra noche en esta casa. Escupió sin mirarme, no contigo. La observé por un momento. Esta mujer que mi hijo había amado. Esa extraña que lo había traicionado tan por completo. ¿Dónde está?, pregunté en voz baja. Lucía se detuvo, con un puñado de blusas de seda apretadas en su mano. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿El anillo de boda de Miguel? El que te llevaste en el funeral. Se giró lentamente, con el rostro lleno de cautela. ¿Por qué? Es solo un pedazo de metal. Fue un símbolo de su amor, dije. Un amor que significaba algo para él, aunque no para ti. Lucía me miró largo rato. Luego metió la mano en su caja de joyas sobre la cómoda. Sacó la alianza de platino, sosteniéndola firmemente antes de extenderla hacia mí. Llévatelo, dijo con voz seca. Ya no me sirve de nada. Acepté el anillo, sintiendo su peso en la palma, más pesado de lo que parecía, igual que la carga de la verdad que ahora llevaba conmigo. Adiós, Lucía, dije, girándome para dejarla con su equipaje. Ana, me llamó con voz titubeante. ¿Él sabía sobre Diego y yo mientras estaba enfermo? Me detuve en la puerta, dudando si darle esa última información, si saberlo le haría daño o bien. Sí, respondí al final. Él sabía todo. El sonido de su aguda inhalación
Me siguió por el pasillo mientras yo me alejaba. El anillo de Miguel, apretado con fuerza en mi mano, era la última parte de él que finalmente había regresado a donde pertenecía. Lucía se marchó ese mismo día, llevándose solo su ropa y sus efectos personales. El elegante coche negro de Diego apareció al caer la tarde y sin mediar palabra cargaron sus maletas. Desde la ventana de la cocina observé cómo se alejaban, sin sentir ni triunfo ni amargura, solo una profunda sensación de cierre. En los días siguientes recorrí la casa con renovado propósito, recuperando los espacios que habían estado dominados por la presencia de Lucía. Cambié la ropa de cama del dormitorio principal, sustituí el arte moderno de Lucía por fotos familiares y llené la nevera con comidas que me gustaban en lugar de los alimentos saludables y de moda que ella había impuesto. Una semana después, el señor Martínez me llamó para informarme que Lucía había consultado a otro abogado, pero le habían advertido que impugnar el fideicomiso sería caro y poco probable que tuviera éxito. Ha dejado el asunto de lado, me dijo, firmando los documentos finales que consolidaban los términos. No deberías tener más problemas con ella. Gracias, James, respondí, pues habíamos pasado a tratarnos de tú y él se había convertido no solo en mi abogado, sino en un amigo. Miguel eligió bien al dirigirse a ti. Tu hijo era un hombre notable, dijo James, inteligente, considerado y te amaba mucho. Después de colgar, yo me encontraba en la oficina de Miguel, que ahora era la mía, y observaba la fotografía, que aún estaba sobre el escritorio. La saqué del marco y recorté con cuidado a Lucía de la imagen, dejando solamente a Miguel y a mí. No se trataba de borrar el pasado, sino de concentrarse en lo que realmente existía. El amor entre madre e hijo había sido auténtico, lo demás había sido solo una ilusión. 3 meses después de que Lucía se marchara, estaba colocando flores frescas en la sala cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a una joven con un rostro conocido en el porche. «Señora Martínez-Ana», dijo tímidamente. «Soy Rachel, la enfermera de Miguel, del Centro de Oncología». No sé si me recuerda. Por supuesto que sí. Respondí con calidez, reconociendo a la mujer de expresión amable que había cuidado de Miguel durante sus tratamientos. Por favor, entre. Rachel entró sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. He querido venir antes, quería darle esto, pero no estaba segura si era el momento adecuado. Luego supe que Lucía se había ido y pensé que extendió la bolsa hacia mí. Esto me lo dio Miguel para que lo guardara, aproximadamente una semana antes de morir. Me pidió que no se lo dijera a Lucía y que se lo entregara a usted cuando fuera el momento justo. Temblaban mis manos al aceptar la bolsa. Dentro había una pequeña caja de terciopelo. La abrí y encontré un delicado relicario de oro con una cadena. Rachel explicó. Dijo que era un regalo para su cumpleaños. Sabía que no estaría aquí para dárselo personalmente. Abrí el relicario con... Manos temblorosas sostenían una foto diminuta. Por un lado estaba Miguel de niño y por el otro de adulto. En la parte trasera había una inscripción que decía «El amor es eterno». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Mi cumpleaños es la próxima semana», recordó él. Lucía sonrió con suavidad. Pensó en todo. «¿Quieres un poco de té?», pregunté de repente, sin querer quedarme sola con mis emociones. Lucía aceptó y mientras estábamos sentadas en la cocina, ella contó anécdotas sobre Miguel durante su estancia en el centro de tratamiento, su bondad hacia los demás pacientes, su optimismo inquebrantable y su constante charla sobre su madre. «Era muy orgulloso de ti», dijo Lucía. Me contó cómo lo criaste, sola tras la partida de su padre, cómo trabajaste en 2 empleos para que pudiera estudiar en la universidad, cómo nunca se quejaba aunque las cosas fueran difíciles. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas historias, esos fragmentos de Miguel que no había vivido. Y Lucía continuó con un tono de desaprobación. Aurora pocas veces acudía durante sus tratamientos, pero él siempre la defendía. Decía que estaba ocupada con el trabajo o que se emocionaba al verlo así. Asentí recordando cómo Lucía
Siempre encontraba excusas para evitar las citas más duras. Él la protegía aún entonces, así era su esencia. Lucía coincidió, siempre cuidando a los demás. Cuando Lucía iba a irse, vaciló en la puerta. «Espero que no te importe que pregunte, ¿qué harás ahora? ¿Vas a quedarte en esta casa?» Miré alrededor del hogar. Miguel había creado, ahora transformado en mi propio espacio. «Sí, me quedo aquí. Es donde siento que estoy más cerca de él. Estoy feliz», dijo Lucía. «Mucha gente huye del duelo. Se necesita valentía para quedarse y encontrar paz con ello». Después de que ella se fue, me quedé en el centro de la sala de estar, con el relicario cálido en la palma de mi mano. Miguel lo había planeado todo, no solo las protecciones legales, sino este regalo de cumpleaños final, esta prueba tangible de su amor por mí. 6 meses después de la muerte de Miguel, el timbre sonó de nuevo. Esta vez fue Caroline, mi vecina de 3 casas más abajo. Antes fuimos amigas, pero Lucía había desalentado esa relación, llamando a Caroline entrometida y común. Ahora Caroline estaba en mi puerta, con una cazuela y una sonrisa tímida. Dijo simplemente: «Te he extrañado, Ana. Pensé que tal vez podríamos almorzar alguna vez». Ese almuerzo llevó a más reuniones del club de lectura en mi casa, noches de cine con otros vecinos y trabajo voluntario en el hospital local. Poco a poco, mi mundo se fue ampliando más allá del dolor que lo había definido tanto tiempo. Una noche, mientras revisaba los libros de Miguel, encontré un diario escondido entre textos médicos. Al abrirlo, reconocí la letra de mi hijo. «He hecho los arreglos con James. Mamá será cuidada. Es extraño saber que no estaré aquí, pero aún así planifico para ello. No dejo de pensar en lo que la vida me ha enseñado, que el amor no siempre es lo que parece, que la traición duele, pero no tiene que destruirte». El amor de mi madre era la única constante en la que siempre podía confiar. Si había algún lado positivo en esta enfermedad, era la claridad que me otorgaba. Ahora veo a Lucía tal como es realmente, y a mi madre reconozco a la mujer increíble que siempre ha sido. No puedo proteger a mi madre del dolor de perderme, pero puedo resguardarla de todo lo demás, y eso haré. Cerré el diario apretándolo contra mi pecho. Incluso en sus momentos más oscuros, Miguel pensaba en mí, no como una carga o un pensamiento secundario, sino como alguien digno de cuidado y protección. 1 año después del fallecimiento de Miguel, invité a James, Rachel, Caroline y algunos amigos más a una pequeña reunión. No sería un servicio conmemorativo, ya habíamos tenido suficiente tristeza, esta sería una celebración de la vida. Mi vida que sigue adelante. La vida de Miguel recordada con alegría y no con sufrimiento. Mientras los invitados hablaban en el jardín, me escabullí un momento hacia mi habitación. Saqué de mi joyero 2 anillos, mi alianza de casada con Robert y el anillo de Miguel que Lucía había devuelto. Había pasado semanas decidiendo qué hacer con ellos, símbolos de un amor cumplido y traicionado. Esa misma mañana visité a un joyero especializado en piezas personalizadas, le entregué ambos anillos y le encargué una nueva creación, un colgante que fusionara el oro de ambas alianzas en forma de 2 corazones entrelazados, algo nuevo, surgido de algo antiguo, una transformación. De regreso en la fiesta, Caroline me ofreció una copa de vino. «Pareces más ligera hoy, Ana, en paz». Toqué el relicario que llevaba en el cuello, pensando en el nuevo colgante que pronto se uniría a él. Ha sido un largo camino. «¿Qué cambió?», preguntó. Reflexioné sobre la pregunta mirando a las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Dejé de permitir que otros definieran mi valor, dije finalmente. Miguel siempre me vio con claridad, mi fortaleza, mi valor. Solo me tomó más tiempo verlo dentro de mí misma. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en el jardín que Miguel había plantado, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa. La casa detrás de mí estaba en silencio, pero ya no vacía. Estaba llena de recuerdos, sí, pero también de posibilidades. Lucía se equivocó aquel día en la oficina de James. No era una mujer triste y solitaria, aferrándose a fantasmas. Era una mujer que había resistido la traición y la pérdida y había salido más fuerte.
una mujer que había aprendido que la protección más importante no se encuentra en documentos legales o seguridad económica, sino en conocer tu propio valor. Toqué el relicario otra vez sintiendo la presencia de Miguel, no como un espectro, sino como un pilar. Él me había dado más que una casa y estabilidad financiera. Me dio la verdad, dolorosa como era, y la libertad para reconstruir. En el crepúsculo de ese jardín, con el aroma de las rosas de Miguel rodeándome, hice una promesa silenciosa a mi hijo. Viviría plenamente, encontraría la alegría y honraría su último regalo. No se trata de quedarse atrapado en la tristeza, sino de valorar cada día como un regalo único. Lucía tomó el anillo de mi hijo, creyendo que podría robar y vender el símbolo de su amor. Sin embargo, no comprendió la verdad más esencial. El amor verdadero no se puede robar, ni vender, ni disminuir. Permanece intacto, superando la traición, trascendiendo la muerte y convirtiendo el dolor en fortaleza. Cuando la noche llegó y las primeras estrellas brillaron en el cielo, susurré palabras que solo Miguel y yo podíamos entender. Gracias por protegerme una última vez. Ahora es mi turno cuidar de tu recuerdo viviendo una vida digna de tu amor. La brisa nocturna me envolvía como un abrazo sincero. Por primera vez desde que perdí a Miguel, sentí algo más que resignación o aceptación. Sentí una paz genuina. Lucía se llevó lo que pensaba que tenía valor, las posesiones materiales, el estatus y la apariencia de respeto. Pero ella pasó por alto el verdadero tesoro, ese lazo indestructible entre madre e hijo, un amor que ni siquiera la muerte puede disminuir. Al final, esa fue la revelación más profunda. El amor real no necesita alianzas, ni anillos, ni símbolos para perdurar. Simplemente existe y será siempre la fuerza más poderosa del mundo. Ahora tengo curiosidad por ti, quien escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido alguna experiencia similar? Deja tu comentario abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más que son favoritas del canal y seguro te sorprenderán. Gracias por haber visto hasta el final